Buenos días, el día de hoy les hablaremos del diseño cuadrado latino y grecolatino. El grupo está conformado por Carol Daniela Becerra, Ana María Gómez, Nicolás Salcedo, Emilio Silva y quien les habla, Laura Camila Marín. Para cada uno de los diseños se hablarán definiciones y características, aplicaciones y o condiciones, prueba, modelo estadístico, ejemplo biológico y conclusiones. El diseño de cuadro latino DCL. Es una matriz de tamaño n por n donde los elementos pertenecen a un conjunto finito de cardinalidad n y cada uno de ellos aparece exactamente una vez en cada renglón. Se denomina cuadro latino puesto que utiliza letras latinas para el nombre de tratamientos o niveles de factor de interés. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, cuando es necesario controlar dos fuentes de variabilidad, cuando el número de niveles del factor principal tiene que coincidir con el número de niveles de las dos variables de bloque o factores secundarios, cuando se tiene una variable de respuesta, un factor principal y dos factores de bloque, y hay que suponer que no existe una interacción entre ninguna pareja pues, de los factores. Además, este diseño se utiliza para conducir experimentos en condiciones heterogéneas, donde las propiedades cambian en dos direcciones, como ocurre en la toma de muestras para análisis de laboratorio, donde las condiciones cambian entre planta y planta una dirección y de hoja a hoja por tamaño o posición en la misma planta, otra dirección que es la segunda. Principalmente son tres. La primera es que se deben controlar tres fuentes de variabilidad, un factor principal y dos factores de bloque. La segunda es que cada nivel del factor principal aparece una vez en cada fila y una vez en cada columna. Adicionalmente, no presenta interacción entre los factores, como ya se había mencionado. El modelo estadístico es el siguiente. La variable respuesta y sub ijl está definida por mu, que es la tendencia, media central o el promedio, más tau sub i, que es el efecto del tratamiento, más gamma sub j, que es el efecto del bloque uno, más delta sub L, que es el efecto del bloque 2, más epsilon sub i jl, que es el error de manera aleatoria. Primero, se debe elegir aleatoriamente el cuadro latino de los disponibles, sea 4x4, 5x5, 6x6, entre otros. Adicionalmente, se le debe asignar aleatoriamente el orden de las filas y de las columnas. Y por último, se asigna pues aleatoriamente los tres factores de las filas, columnas, letras y así respectivamente. Como ventajas y desventajas, tenemos la ventaja de que pueden ser útiles en situaciones en las que las filas y las columnas representan los factores que el experimentador en realidad quiere estudiar y en las que no hay restricciones sobre la aleatorización. Como una desventaja, tenemos que son cuadros pequeños que proporcionan un número relativo pequeño de grados de libertad por error, es decir, que por ejemplo en un cuadro latino de 4x4 solo tiene 6 grados de libertad y por ello se sugiere hacer réplicas para incrementar los grados de libertad. El diseño de cuadrado greco-latino y su abreviación DCGL. Este es considerado como una extensión del cuadrado latino, dado que incluye una tercera variable de control o variable de bloque, es decir, se trata de un diseño basado en una matriz n de letras latinas y n de letras griegas, de forma que cada letra latina aparece solo una vez al lado de cada letra griega, como se muestra en el cuadrado greco-latino de orden 4. Ahora, ¿cómo aplicarlo? Cuando es necesario controlar tres fuentes de variabilidad. Segundo, todos los factores deben tener el mismo número de niveles de k y número de observaciones necesarias, siendo k elevado al cuadrado. Y una variable de respuesta, un factor principal y tres factores de bloque. Este diseño se puede utilizar para llevar a cabo regresiones, análisis de covarianza de un estrato y análisis de covarianza. Además, estos cuadrados grecolatinos se utilizan en el diseño de experimentos, la programación de torneo y la construcción de cuadrados mágicos. Como dato curioso, el escritor francés Georges Perec estructuró en 1978 su novela La vida de instrucciones de uso en torno a un cuadrado ortogonal de 10 por 10. La primera es un diseño con cuatro factores a n niveles, la segunda no hay interacción entre factor y bloques entre sí o se debe asumir esto. Tercero, se requiere observaciones que habitualmente es representada por la letra K. Cuarto, cada nivel de un factor aparece una vez con cada nivel de los otros factores. Y quinto, se obtiene por superposición de dos cuadrados latinos del mismo orden n ortogonales entre sí, es decir, una
columna de letras latinas y una de letras griegas. En otras palabras, se cumple si es ortogonal cuando cada letra latina y griega van a aparecer juntas una sola vez en el cuadrado resultante. Y sub i JHP va a ser la variable respuesta, es decir, lo que se mide del experimento. Mu es el promedio o la media, entonces es el efecto de la media más tau sub i, que es el efecto del tratamiento, este es el factor principal, más beta sub j, que es el efecto del bloque 1, más gamma sub h, que es el efecto del bloque 2, más delta sub p, que es el efecto del bloque 3. Estos son los factores de bloqueo, más epsilon sub IJHP, que es el efecto del error de manera aleatoria. Lo primero es que para aplicar este diseño es importante que las unidades experimentales deben ser lo más homogéneas posibles. Entonces aquí podemos observar el diseño de cuadrado greco-latino, donde el tratamiento se representa por las letras latinas. El bloque 1 van a ser los renglones o las filas. El bloque 2 se les van a asignar a las columnas o serán las columnas, y el bloque 3 serán las letras griegas. Como ventaja puede controlar la fuente de variación en las dos direcciones, filas y columnas. Además, extrae el error experimental de una fuente de variación al efecto de posición e incrementa la eficiencia. Como desventaja, se pierden los grados de libertad en el error experimental y así se sacrifica la precisión del diseño experimental. Además, el número de tratamientos es muy grande. La salinidad del suelo se refiere a la cantidad de sales que hay en el mismo y se produce cuando el agua de riego o lluvia disminuye las sales del suelo y las transportan hacia la superficie. Y la acumulación de esta puede ser dañina para las plantas, ya que reduce la capacidad de las raíces para absorber agua y nutrientes también. Esto puede resultar en una disminución del crecimiento y la producción de las plantas, lo que a su vez puede afectar negativamente a los agricultores y a la economía local. En este contexto, es necesario investigar cómo la salinidad del suelo afecta al cultivo de algodón en un ambiente semiárido y cómo se pueden encontrar condiciones ambientales óptimas y favorables para el crecimiento y producción de estas plantas en estas zonas. Para ello, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo afecta la salinidad del suelo en el crecimiento y producción de las plantas de algodón en un ambiente semiárido? Y para abordar esta problemática, se puede utilizar el diseño de cuadros grecolatino como herramienta experimental para evaluar los diferentes niveles de salinidad del suelo y condiciones ambientales y cómo estas afectan el rendimiento del cultivo de algodón. Primero, permite controlar el efecto de las condiciones ambientales. Al incluir 4 ambientes semiáridos con diferentes niveles de temperatura, humedad y radiación solar, el diseño permite controlar el efecto de estas variables que pueden influir en el crecimiento y producción de las plantas de algodón. Segundo, reduce el efecto de la variabilidad. Al realizar 3 repeticiones por cada combinación ambiente-tratamiento, el diseño permite reducir el efecto de la variabilidad experimental y obtener resultados más precisos y confiables. Y tercero, ahorrar recursos. Al utilizar un diseño de cuadros greco-latinos se puede evaluar más tratamientos con menos réplicas en comparación con otros diseños experimentales, lo que permite ahorrar recursos como tiempo y dinero. Además, es un diseño versátil, que se puede utilizar para evaluar varios tratamientos en diferentes combinaciones de ambientes. El contexto en el que se lleva a cabo la toma de datos fue en 4 ambientes semiáridos, cada uno con diferentes variables físicas diferentes: luz solar, temperatura y humedad. Estos se seleccionarán con base a su similitud de variables físicas y salinidad del suelo, con el fin de disminuir la variabilidad experimental. Estos ambientes se caracterizan por tener poca precipitación, lo que hace que la salinidad del suelo sea un problema en común. Para la toma de datos se seguirá la metodología de cuadros grecolatinos, en el que se evaluarán diferentes combinaciones de salinidad del suelo junto a las variables ambientales físicas ya mencionadas, en cada una de las 4 zonas a evaluar. Cada cuadro está conformado por 4 tratamientos diferentes de salinidad del suelo combinados con 4 tratamientos diferentes de condiciones ambientales. La toma de datos se realizará como se muestra en la tabla. Estas mediciones se tomarán en diferentes estadios de crecimiento de la planta de algodón a tratar, con el fin de evaluar los efectos a largo plazo de los diferentes tratamientos. La toma de datos se realizará de manera sistemática y cuidadosa, teniendo en cuenta variables que puedan afectar la toma de datos. Además, se tomarán medidas para disminuir los errores experimentales. La metodología es la que se muestra a continuación. Primero, seleccionar con base a las variables físicas ya mencionadas anteriormente los ambientes a evaluar. Segundo, preparar los suelos con las mismas condiciones iniciales.
Tercero, seguir la metodología de cuadros grecolatinos para la selección de variables de salinidad. Cuarto, para la siembra asegurarse de tener la misma calidad y cantidad de semillas para cada tratamiento. Quinto, asegurar un sistema de crecimiento y riego homogéneo para cada tratamiento. Sexto, medir las variables a tomar, altura de tallo y diámetro, con periodicidad definida. 7. Datos de producción de algodón en madurez de la planta. Octavo paso, repetir pasos 4 a 7 para cada combinación de ambiente y tratamiento con 3 repeticiones por combinación. Noveno, para finalizar, se debe hacer un análisis estadístico de los datos obtenidos junto con su debida interpretación biológica dependiendo del caso en particular. Primero, ANOVA. Se utiliza para determinar si hay diferencias significativas entre las medidas de los tratamientos. Se calcula la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados entre tratamientos y la suma de cuadrados dentro de los tratamientos. Con base en estos valores, se calculan los grados de libertad, el cuadrado medio, la F estadística y el valor P. Si el valor P es menor que el nivel de significancia elegido, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencias significativas entre al menos 2 tratamientos. Segundo, el análisis de varianza por bloques. Ese se hace si existe una fuente de variabilidad adicional que pueda afectar los resultados, como diferencias en el suelo o en el clima entre los bloques. Y se puede realizar en un análisis de varianza por bloques para separar esta fuente de variabilidad de la variabilidad debida a los tratamientos. El tercero son las comparaciones múltiples, y se realiza si se rechaza la hipótesis nula en el análisis de varianza. Y se deben realizar comparaciones múltiples para determinar qué tratamientos difieren significativamente entre sí. Para esto, se pueden utilizar pruebas como la de Tukey o Bonferroni, que comparan todas las posibles comparaciones de tratamientos y ajustan los valores P para el número de comparaciones realizadas. Cuarto y último, la regresión. Esta se aplica si se desea evaluar la relación entre la concentración de salinidad del suelo y el crecimiento o la producción de plantas de algodón. Se puede realizar un análisis de regresión, si se ajusta un modelo lineal o no lineal a los datos, y si se evalúa la significancia de la pendiente y el transepto. También se puede calcular el coeficiente de determinación para evaluar la calidad del ajuste del modelo. Ilustraremos el procedimiento con un ejemplo del rendimiento de una semilla de trigo. Al plantear este experimento se pensó que podría conseguirse mayor precisión si se controlaba la variabilidad introducida por los tipos de abono e insecticida. Un instituto agrícola cualquiera está interesado en estudiar 4 tipos de semilla de trigo y decide realizar el experimento utilizando un diseño en cuadrado latino. Para ello selecciona 4 niveles para cada una de las variables de bloque, abono e insecticida. La selección de uno de los cuadrados se hace al azar. A continuación, se asigna también al azar el orden de las filas y las columnas. Por último, se asignan al azar las filas, las columnas y las letras latinas a los 3 factores. Como ya se mencionó anteriormente, las variables son las siguientes. Los tipos de semilla de trigo, que son 4, la variable de bloque número 1, que es el abono, que también son 4, y la variable de bloque número 2, que es el insecticida, que también son 4. Para el compendio de datos necesarios para el análisis de datos para este ejemplo, debería verse de la siguiente manera. Supongamos que las filas, las columnas y las letras se asignan respectivamente a los tipos de insecticidas, semillas y abonos, de tal forma que el diseño resultante se ve como en la tabla número 1. La información estaría recopilada de esa manera. Si se reorganiza el diseño de la tabla 1, se obtendría como resultado la tabla 2. Este ordenamiento se hace porque se controlan 3 fuentes de variabilidad, un factor principal y 2 factores de bloque. Cada uno de los factores tiene el mismo número de niveles n. Cada nivel de factor principal aparece una vez en cada fila y una vez en cada columna. No hay interacción entre los factores. Los métodos para el análisis de datos para este diseño son ANOVA, que es un análisis de varianza, con fuentes de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y la variable f, junto con un test de Tukey para finalizar. Para concluir, en estos modelos se puede observar una similitud y que de uno de estos diseños se puede dar el otro. Con un diseño de cuadrado latino se puede llegar a formar un diseño de cuadrado grecolatino. Como característica se ve que todos los factores deben tener el mismo número de niveles n y el mismo número de observaciones necesarias sigue siendo n2.
Los cuadrados grecolatinos se obtienen por superposición de dos cuadrados latinos del mismo orden y ortogonales entre sí, uno de los cuadrados con letras latinas, el otro con letras griegas. Cuando digo ortogonal me refiero a que cada nivel del factor principal aparece una vez en cada fila y una vez en cada columna. No hay interacción entre los factores a realizar. Se deben controlar 3 fuentes de variabilidad, un factor principal y 2 factores de bloque, y pueden ser útiles en situaciones en las que las filas y columnas representan los factores que el experimentado en realidad quiere estudiar. Para su uso se sugiere realizar réplicas, ya que sus grados de libertad terminan siendo un número menor o inferior de lo esperado.